Agustín Cueva, sociólogo y crítico ecuatoriano. Nació en Ibarra el 23 de septiembre de 1937. Sus padres fueron el doctor Agustín Cueva Sanz y Rosa Dávila. Se graduó de bachiller en 1995. Comenzó a estudiar Derecho y Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Católica de Quito. Obtuvo el premio Ensayo Editorial del siglo XXI por su obra El desarrollo del capitalismo en América Latina, además de haber escrito numerosos ensayos sobre la problemática social, política y cultural del continente. Fue catedrático de la Universidad Central del Ecuador. Muere a causa de cáncer en Ecuador el 1 de mayo de 1992. En 1967, Cueva fundó la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador, de la cual fue director. En 1970, la dictadura militar clausuró la universidad y él viajó a Chile, donde fue catedrático de la Universidad de Concepción. El golpe de Estado lo llevó a un nuevo exilio, esta vez en México. Entre los años 1973 y 1991 ejerció actividades docentes y de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Agustín Cueva fue ensayista, crítico literario, sociólogo y catedrático universitario, autor de Entre la ira y la esperanza, texto polémico en el que desde la perspectiva marxista revisa y cuestiona ciertos momentos de la cultura nacional. En 1991, el gobierno le otorga el Premio Nacional Eugenio Espejo, en reconocimiento a la totalidad de su obra. El novelista Fernando Tinajero expresa: alguien podría distinguir en la obra de Agustín una de vertiente sociológica, otra de carácter político y una tercera de crítica literaria, sin descartar que alguien más pueda hablar todavía del Cueva historiador, mencionándolo acaso entre aquellos que han dado rigor científico a las tareas de la historia que se desarrollan entre nosotros. El debate sobre feudalismo y capitalismo en América Latina, que derramó mucha tinta y sembró no poca confusión teórica. El capital, y se ubique de lleno en la óptica de la economía y la historiografía no marxista, definiendo el capitalismo como economía monetaria y el feudalismo. El capitalismo se instaló plena y profundamente en América Latina, primera gran paradoja que envolverá la teoría de la dependencia, desde su cuna, la de constituirse como un neomarxismo, al margen de Marx. El pensamiento de Agustín Cueva. La potencia de un pensamiento se expresa no solo en lo que se dice para un momento dado, sino en su capacidad de iluminar exploraciones y debates más allá del tiempo en que fue enunciado. Es lo que ocurre con el pensamiento de Agustín Cueva. Aquí vamos a referirnos a un conjunto de tesis suyas sobre el populismo. Es un término ambiguo, pero su ambigüedad puede provenir tanto del origen como del contenido o del uso. No obstante, en este caso quizás provenga también del propio fenómeno estudiado. Dicho de otro modo, de la dificultad teórica para aprender un proceso de esa complejidad particular. Desde este punto de vista, los llamamos populismos latinoamericanos. Son una forma particular que surge en condiciones de debilidad de las clases dominantes. Para el caso latinoamericano, es necesario remarcar que ello ocurre en situaciones de dependencia respecto al imperialismo. Populismo clásico latinoamericano son una forma política particular que no es similar a otros fenómenos igualmente llamados populismos, como el populismo ruso o lo que bajo el mismo nombre se desarrolló en Norteamérica. Defensa del marxismo. Pese a la arremetida y conservadora presión en el campo de las ciencias sociales en los años 80, Cueva nunca abandonó la perspectiva marxista. Durante esos años trabó una batalla teórico-política, fundamentalmente con respecto a la situación de las ciencias sociales, la validez epistemológica del marxismo, la nueva situación política latinoamericana y el carácter de la democracia en el continente. El pensador ecuatoriano llamó la atención sobre el proceso de privatización de las ciencias sociales, sobre el reflujo teórico y la predominancia de los análisis segmentados que dejaban de lado la tradición estructural y totalizadora de los años 70.
Durante ese periodo se destacaban los libros Teoría marxista, Alegorías de base y problemas actuales en 1987 y Tiempos conservadores, América Latina y la derechización de Occidente, 1987, del cual fue copilador, y muchos artículos entre los cuales se encuentra El pensamiento social latinoamericano, 1980, sobre exilios y reinos, notas críticas sobre la evolución de la sociología latinoamericana, 1985, y América Latina en las fronteras de los años 90, 1989. En 1991, el gobierno ecuatoriano le otorgó el Premio Nacional Eugenio Espejo en reconocimiento al conjunto de su obra que sin duda es un llamado a la utopía y a la esperanza. Objeto de la tesis del desarrollo asociado, cuestionó la visión metrópoli satélite y mantuvo intensas polémicas con Bambierra, Dos Santos y Marini, pero a partir de confluencias políticas en la década siguiente participó en un reencuentro teórico que modificó al abordaje del subdesarrollo. La crítica de Cueva contribuyó a reformular la teoría marxista de la dependencia. Cuestionó tempranamente el funcionalismo sin sujetos de Cardoso y el exogenismo mecánico de Frank. Objetó los razonamientos históricos pancapitalistas y atribuyó su desarrollo a la preeminencia de la gran propiedad agraria. Empeñado en polémicas con el singularismo regional, rechazó la existencia de leyes específicas del capitalismo dependiente. Desenvolvió instituciones del endogenismo tradicional sin compartir sus conclusiones. Extrajo un balance opuesto a Marini de lo ocurrido en Chile con Allende, pero convergió en los debates con el postmarxismo y los neogramismos. El gran acierto de Cueva se verifica en los contrastes con las trayectorias seguidas por la teoría de la regulación. En su madurez surgió una síntesis teórica que clasificaría la distinción entre subdesarrollo, periferia y dependencia. Ese empalme supera falsas contraposiciones y resuelve el estatus teórico de la dependencia con la idea de paradigma. También ilustra la pérdida de utilidad del endogenismo frente a la primacía total de las estructuras capitalistas.